La santa cargó a mi hijo para que la bruja no se lo llevara. Buenas noches, comunidad macabra, perro macabro. La historia que voy a contar pasó a mi hijo cuando acababa de nacer. En ese tiempo mi esposa y yo vivíamos en una casa muy pequeña, donde casi todo quedaba pegado. La sala, la cocina, el patio y al fondo estaba nuestro cuarto. No teníamos mucho, pero estábamos felices con la llegada del niño. Por esos días, una tía que siempre había sido muy devota nos regaló una figura de yeso de la santa. Era blanca, pesada y casi de tamaño real. La verdad, ni mi esposa ni yo éramos creyentes, pero esa tía nos había ayudado bastante. Incluso, gracias a ella yo había conseguido trabajo en el municipio. Así que por respeto aceptamos la figura y la pusimos en un rincón de la sala. Mi hijo dormía en una cuna dentro de nuestro cuarto. Todo parecía normal, pero durante varias noches seguidas empezamos a notar algo muy extraño. Siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, los perros del barrio comenzaban a ladrar con una desesperación horrible. No eran ladridos comunes, sonaban como si estuvieran viendo algo que los aterraba de verdad. Nosotros pensábamos que tal vez era un gato, un tlacuache o cualquier animal que cruzara la calle, pero una madrugada entendí que no era eso. Me despertó el llanto de mi hijo. Lloraba con una fuerza que no le había escuchado antes, como si estuviera asustado. Me incorporé rápido, pero me llamó la atención que mi esposa seguía profundamente dormida. Le hablé bajito, luego más fuerte y no reaccionaba. Era como si estuviera en un sueño profundo, muy pesado. En ese momento escuché un ruido en el patio. No era el viento, eran pasos en la tierra. Me acerqué despacio a la ventana y me asomé. Fue ahí cuando la vi. Sobre la barda del patio había una mujer parada, inmóvil, viendo directamente hacia la casa. Tenía el cabello largo, enmarañado, como si trajera pura electricidad encima. Era alta y muy delgada. Su cuerpo estaba encorvado, como si tuviera una joroba que casi la obligara a tocar el suelo. No hacía nada, no hablaba ni se movía. Solo miraba fijamente hacia la ventana donde dormía mi hijo. Me llené de miedo, me di vuelta y corrí directo hacia la cuna. Cuando entré al cuarto sentí que todo mi mundo se acababa. La cuna estaba vacía. Por un segundo pensé que me iba a volver loco. Apenas unos instantes antes había escuchado llorar al niño ahí mismo. Volteé desesperado creyendo que mi esposa lo había sacado sin que yo me diera cuenta, pero ella seguía levantándose apenas. Estaba toda confundida. Fue entonces cuando salí corriendo hacia la sala. Y allí estaba. Mi hijo estaba sobre el sillón, bien envuelto en su cobija, tranquilo, como si alguien lo hubiera cargado con mucho cuidado para sacarlo del cuarto. No lloraba, ya estaba sereno. Pero eso no fue lo más extraño. Frente al sillón estaba la figura de la santa, no en el rincón donde siempre la dejábamos, no. Estaba colocada justo delante de mi hijo, dándole la espalda a la ventana, quedando entre el bebé y el patio, como si lo estuviera protegiendo. Como si se hubiera interpuesto entre esa cosa y mi hijo. Mi esposa salió detrás de mí, vio la escena y se quedó paralizada. Ninguno de los dos pudo decir nada. En ese mismo momento se escuchó un golpe en el patio, como si alguien hubiera saltado o caído desde la barda. Corrí a asomarme otra vez, pero la mujer ya no estaba. No dormimos el resto de la noche. Cuando por fin nos atrevimos a mover la figura para ponerla en su lugar, notamos algo que hasta el día de hoy nos sigue dando mucho miedo. En la espalda de la santa había varios arañazos largos, profundos y manchados de tierra negra, como si alguien la hubiera agarrado con mucha fuerza, como si algo hubiera querido apartarla del camino. Nunca supimos explicar cómo llegó mi hijo al sillón, mucho menos cómo esa figura de yeso apareció frente a él. Solo sabemos una cosa: esa noche lo que estaba en la barda quería llevarse a mi hijo, y algo dentro de nuestra casa no la dejó.